Por ahí lo que hay es esto de poder entender, o sea, yo estoy haciendo mucho hincapié en el tema de conocer la audiencia, porque me parece, o sea, no solamente me parece a mí, sino que está bastante, ya hay demasiada evidencia que plantea este tema y que es uno de los puntos que muchas veces las personas nos cuesta. La, la gente que estudia el tema de presentaciones y demás, siempre te va a decir, y es de sentido común, que cualquier tema que uno quiera dar, siempre tiene que ajustarse a la audiencia. Por ahí Fanny me preguntaba antes, ¿cómo haces para conocer los intereses o a la audiencia si son, no sé, un taller o una jornada en el cual por ahí venga mucha gente, vengan 50 personas y en ese momento, que uno ni siquiera los conoce, de recién se apersonan en ese momento? Entonces también vamos a ver cómo hacer cuando hay audiencias que no conocemos en absoluto y están ahí. Por ahí el video está más orientado a las audiencias tradicionales que uno va a encontrar, que son las típicas de una clase, o si tenés que ir a un colegio, a un lugar donde quizás la cantidad de gente no es tanta, o es manejable, o esa información la podés conseguir. En el caso de una jornada, supongamos que uno tiene que dar una disertación, y ahí te encontrás con que hay, no sé, 50 personas. ¿Cómo hacemos para acercarnos más? Yo le contaba a Fanny que en el caso de una clase típica, ya sea universidad, terciario, secundario, mucha de esa gente está casi obligada a estar en ese espacio. Eso también es importante, sobre todo si uno hace actividades, por ejemplo, de tipo comunitario en colegios secundarios. Es una población cautiva. Los alumnos no es que deciden estar en la presentación de uno, sino que el colegio le dice, ustedes tienen que estar acá. Entonces hay una cuestión de obligación y uno tiene que transformar en algo distinto. En el caso de un congreso, por ejemplo, o unas jornadas, hay un temario de presentaciones o de trabajos que se van a dar, y obviamente que la gente que va, ya por el solo hecho de ir a un congreso, hay una motivación extra, una motivación diferente. Es gente que está interesada. Y si esa gente encima se mete en nuestra sala donde vamos a dar la presentación, se supone que ya están interiorizadas de la temática que uno va a dar. Y lo que están buscando en general es algo nuevo, algo novedoso. Ahí nos topamos con la sensación de, bueno, esta gente que está acá, capaz que sabe 10 veces más que yo de lo que yo voy a exponer. Es un temor también que uno puede presentar cuando ocurre esto. Y la verdad es que lo que decimos siempre es que hay que hacer la previa. Generalmente en una jornada, sobre todo, la gente no es que llega toda de golpe, entra en 50 en un minuto, sino que van entrando, digamos, tenés 5 minutos, quizás 10, hasta que se arme la presentación, que uno verifica las cuestiones técnicas y la gente va entrando y demás. Uno puede ir preguntándole a la gente que va llegando, por ejemplo, de dónde es, qué tema le interesa en particular, qué aspecto de la presentación, qué lo motivó a estar ahí, y uno ya va obteniendo información. Es una buena estrategia. Y aparte la gente va viendo que uno tiene una conexión, uno está interesado en saber qué le preocupa o qué quiere aprender. Y eso a muchas personas, o a ustedes, imagínense que un presentador, cuando hubo una clase o cuando hubo una jornada, se les acercó a ustedes mismos y le preguntó de frente y les dijo, ¿cómo te llamás? ¿De dónde venís? ¿Cuál es tu interés en esta charla? Y uno queda como más enganchado cuando es así. Lamentablemente no ocurre mucho eso.
Y cuando hay tipo trabajo científico en el cual ahí sí es como que la gente puede ya estar de golpe y no tenés tiempo ni tampoco no te da el contexto para estar preguntando ni nada. En un trabajo científico, que también lo vamos a ver específicamente, uno tiene que entender que la presentación, así haya 50 personas, básicamente no es para esas personas, sino que es para el jurado. Esa una persona puede haber el jurado, dos, a veces tres, que pueden estar del jurado científico, el que califica los trabajos y demás, y también califican las presentaciones. Entonces ahí lo que tenemos es eh, personas que ya leyeron nuestro trabajo y que están sentadas ahí y nosotros tenemos que entenderlo de esta manera para buscar el defecto de nuestro trabajo. Si nosotros pensamos de esa manera, van a ver que no solamente nuestro trabajo va a estar mucho mejor presentado, sino que vamos a enmudecer al jurado, porque hay muchas estrategias, sobre todo cuando uno se da cuenta que el trabajo quizás tenga alguna parte, sobre todo en lo que es material y métodos o el diseño del trabajo, que está un poquito flojo de papeles, vamos a ver que el jurado muy probablemente ataque por ese lado, pero hay montones de estrategias para quedar bien parado, aunque ese hecho ya esté mal planteado, ¿sí? Ya sea un tamaño muestral o un diseño, que nos equivocamos en algo. Ustedes van a ver que hay un montón de estrategias que se pueden usar para disminuir al mínimo la posibilidad de que el jurado te baje la nota o que simplemente te haga preguntas de tipo capciosa. El 90 y pico por ciento de los jurados no son así, pero uno tiene que prepararse para eso. Si ustedes recuerdan las clases de la facultad, uno muchas veces, o los exámenes de la facultad, mejor dicho, muchas veces uno estudiaba, se preparaba como un animal, pero siempre estaba el miedo de a ver quién me va a tomar, sobre todo en el examen oral. ¿Quién me va a tomar? No, está fulano tomando. Y uno ya le agarraba el pánico. O uno decía, no, están tomando bien. Viste que siempre hay un alumno que sale antes y dice, no, no, no te preocupes que están preguntando bien. O sea que esa cuestión de que puede haber gente que pregunte mal, hay mucho de esto en la facultad y en los jurados científicos también, pero ahí no tanto, se reduce bastante. Así que todos aquellos que tengan que presentar ahora, en los próximos días o semanas, algún tipo de trabajo de este tipo, bueno, me van avisando rápido para que ya lo vayamos analizando en particular. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? ¿Alguna duda puntual? Así ya largamos oficialmente. Sí, mira, Dante, quería preguntarte yo, porque he tenido problemas para subir eh, las preguntas, viste, esas, que no las puedo subir tampoco el trabajo por el medio de la plataforma. Así que nada, estoy tratando de enviártelas por WhatsApp para no atrasarme con las tareas. Sí, sí, no hay problema, no hay problema. Igual han subido ya varias tareas. No sé, ¿qué te dice el formulario cuando querés subir? Me dice que no más de 10 megas y yo subo, pero no Pues me carga. han Sale error. subido algunas presentaciones que una tiene 130 megas, Sí, pesada, porque tiene muchas imágenes, porque yo lo puse que pueden subir hasta 1 giga, así que no tenía por qué haber problema. Pero bueno, si no, mandalo igual por WhatsApp o bueno, dale, pueden ver el mail, nada, no hay problema, lo vemos. Lo importante es que llegue, ¿sí? dale, Que llegue dale. como para que yo los pueda ayudar a optimizar todo lo que ustedes están queriendo presentar. Yo ya estoy viendo, digamos, los trabajos, los títulos que están queriendo poner, más o menos la idea que tienen. Eh, Algunos han puesto el tema ya del archivo con la audiencia, digamos. Eh, Eso es muy importante porque esto es como un partido de fútbol. A ver, ese ejemplo a veces no es demasiado bueno, pero es como si un equipo de fútbol
recién se preparara al momento de salir a la cancha. Y ustedes verán que eso no es así. Cualquier equipo y de cualquier deporte se tiene que preparar mucho antes, tiene que estudiar el escenario, dice, ¿dónde jugamos? ¿En qué lugar? ¿Somos visitantes? ¿Va a pasar tal cosa, tal otra? Conocer al rival, a ver, ¿quiénes son los mejores jugadores de ellos? ¿Quiénes son los que nos pueden complicar? ¿Quiénes no? ¿Por dónde está el punto fácil? ¿Dónde está lo difícil? Y hay que entrenar y entrenar. Con lo cual, cuando se sale a la cancha, que ahí estaría lo que es la presentación más clásica, lo que uno imagina como una presentación, en realidad eso es una síntesis de todo lo que pasó antes. Por lo cual, ese es un ejemplo, el ejemplo así deportivo que puede servir para que uno tenga una idea de lo importante que es conocer a la audiencia en este caso, ante quién vamos a presentar. Por eso, un poco la idea también de lo de hoy, de la actividad de hoy, es que podamos analizar esto que significa combinar los intereses nuestros, porque originalmente uno tiene como una idea de lo que tiene que ser una presentación. ¿Qué vamos a dar? ¿Qué tema? ¿Sobre qué enfoque? Pero muchas veces no tomamos en cuenta el interés del otro. Todo este ejercicio de buscar conocer mejor ante quiénes damos la presentación y qué intereses tienen, nos va a facilitar en un punto hacer como objetivos comunes. No es que solamente vamos a plantear lo que plantea la audiencia, tampoco es así, pero nos va como a bajar a tierra los objetivos nuestros que tenemos. Entonces ahí vamos a poder combinar de alguna manera los intereses de la gente con los que teníamos nosotros. Vamos a pulir la audiencia. Y esto es como por ahí explicaba también, ustedes imagínense que van a dar una charla sobre, no sé, un tema X, y van a hablar sobre cataratas en el adulto mayor, ¿no? A nivel de la vista. Ahora, esa charla uno la puede dar, por ejemplo, puede ir a un centro de jubilados y dar esa charla. Y no es lo mismo, no es el mismo tono, no es la misma jerga, no es los mismos términos, los objetivos tampoco son los mismos que si tenemos que dar una clase, por ejemplo, para residentes de oftalmología, o si en el auditorio hay jefes de servicio, o viene gente de otro lugar, o es una jornada o un trabajo científico. Claramente es diferente. Por eso es que tenemos que conocer el contexto en el cual estamos presentando algo. ¿Esto ustedes lo pudieron analizar un poquito? ¿Pudieron reflexionar acerca de esto? Del tema de la audiencia. Sí, mira, yo básicamente lo que estaba viendo era, Perdón. eh, o sea, el modelo de presentación que uno tiene que hacer, porque no es lo mismo presentar, digamos, a gente que está en formación y a gente formada que capaz tiene otro tipo de interés, y eso es lo que a veces me cuesta un poco a mí, por lo menos en la presentación. Claro, Porque yo quiero presentar una experiencia de una técnica quirúrgica en una presentación de un trabajo y hacer un análisis de toda la experiencia que tuvimos nosotros. sí, sí, Pero quizás ellos ya con el interés ya mucho más formado, ellos quieren ver el resultado solamente de la presentación y ver si es efectivo o no, capaz, es lo que yo pienso, pero, o capaz que es otro tipo de interés. Pero es la dificultad que yo hallo en mi presentación. claro, Eh, o sea, yo esto lo transmito desde nuestra experiencia aplicando la técnica que nosotros tenemos, pero ellos capaz ven de otra forma, tienen otro tipo de interés en esa presentación. Quizá ellos quieren saber si es efectiva o no la técnica, si la pueden aplicar en el lugar donde trabajan o no. Y bueno, trato de enfatizar un poco en eso, pero bueno, básicamente esa es la dificultad que tuve. claro, ese es un tema muy importante. Y ahí hay que ver de qué manera uno puede llegar a averiguar eso, justamente.
qué interés tienen estas personas. ¿Quieren que sea algo rápido, cortito y al pie, como para que en 10 minutos, 15 o media hora como máximo ya me vaya con esa información? ¿Es gente que necesita interiorizarse o recordar algunas técnicas, o está bien que uno le dé previamente una información de cómo era la técnica previa y la nueva cómo es? Entonces esas son cuestiones que después vamos a personalizar más con lo que vos me enviaste para que podamos intentar llegar lo más lejos posible con el interés que tienen ellos. Porque a veces, no digo que una presentación fracase, pero a veces se encuentra ahí una sensación que uno tiene cuando está hablando de que la gente parece que no está con lo que yo estoy diciendo. Y es muy feo sentir eso porque te das cuenta que no estás llegando. Y es muy distinto cuando la gente ve que las personas están como conectadas con uno. ¿Mm? Por eso hay muchas estrategias para atraer a la gente a tu idea. También se habló en el video de la conexión emocional, que es algo para mencionarlo hoy, pero que después lo vamos a trabajar también específicamente en cada una de las presentaciones. Cada presentación puede tener 10 tipos de conexiones emocionales. Tenemos que saber cuál es el auditorio, tenemos que saber qué queremos presentar, y entonces podemos dar ejemplos, pero en realidad lo que define finalmente es tu propia presentación, ¿no? Y el público al cual va dirigido. Entonces ahí también eso vamos a trabajar puntualmente. El resto, ¿cómo ve toda esta cuestión de la audiencia? Porque uno puede decir, es una exageración averiguar tantas cosas, o el contexto donde voy a dar. A veces pasa que te falla la lamparita del proyector y te querés matar. O sea, uno tiene que, hay imponderables siempre, pero uno tiene que tratar de averiguar lo más posible. Si es voy a tener un proyector, por ejemplo, uno puede ir con la diapositiva en un pendrive y te encontrás con que solamente puedes dar una computadora en la pantalla de una PC, que la ven solamente los que están a medio metro. Entonces ahí uno dice, bueno, acá, por eso hay montones de cosas técnicas que también vamos a ver como un checklist de cuestiones básicas que no se nos pueden pasar tampoco por alto. ¿Cómo ve el resto de la gente todo esto que estoy hablando de la audiencia? Porque es muy importante para estructurar lo que viene luego. Bueno, en mi caso, por el tema que elijo, que es sobre simulación, Sí, yo digo, ¿cómo llegar a la audiencia? O sea, porque como simulación sé que se hace en algunas partes, por ahí hay que, no sé si arrancar, por ejemplo, cuando haga la presentación, sobre mi propia experiencia, que soy instructora de simulación, no encuentro cómo ubicarme dentro de la institución, como para hacer, no sé si por ahí ser sincera y arrancar por ahí para llegar a alcanzar esa conexión con la gente, por ahí no sé si preguntarles a ver qué experiencia tiene, a ver de las personas que están presentes. No sé si es podría ser una de las estrategias, digo, ¿no? Para poder llegar a empezar, digamos. claro, ahí es donde uno tiene que justamente poder averiguar Porque primero va a ser a quién va dirigido esto, ¿no? O sea, claro, uno va a ser analiza, heterogéneo igual el grupo de gente en una jornada. es heterogéneo, claro. Claro, Entonces, y pero va a haber igual, desde médicos, no sé, enfermeros, que por ahí tienen más experiencia en simulación. a veces va Eh, a haber gente que vos también invitás, que ya conocés, claro, por ejemplo, algún servicio, y a esa gente es la que vos podés realmente sacarle más el jugo. Siempre va a haber gente que no vas a tener ni idea, que apareció en ese momento, y no sabés si viene de acá, viene de, no sé, de Tandil, y apareció y vio luz y entró. Obviamente que esas personas van a estar atraídas por la temática que vos ya estás presentando, pero no puedes sacarle el jugo ya a esto con la gente que vos ya conoces, ¿sí? Y aunque veas que hay gente que no le interesa mucho, suponete que encontrarás dentro de la cotidianidad de tu servicio, gente que ni fu ni fa con esto, entonces uno ahí tiene que empezar a ver de qué manera yo lo puedo atraer. Ahí es donde entra un poco
cuando hay una presentación global, uno hace esto que funciona bien de las preguntas retóricas, pero a veces hay que llevar a la persona, cuando uno es mano a mano, digamos, estás con una sola persona y decís, vos te fijaste que, no sé, tal práctica salió mal, mirá si hubiéramos tenido una simulación, si hubiéramos aprendido a hacer esto mediante la simulación, ¿qué te parece? Como que uno tiene que remover algo que lo atraiga a esa persona y que lo haga cambiar de idea, porque si no, no lo vas a mover. Entonces, la idea es que la persona, desde el punto de vista emocional, también tenga esa inquietud. A veces hay temas que no interesan mucho a la gente. Por ejemplo, una cosa muy habitual, las vacunas en todos los que trabajamos en salud, sabemos que hoy la cobertura, por ejemplo, antigripal, no es la ideal. Si hacemos una charla diciendo, bueno, es muy importante por esto, por aquello, por lo otro, es como que toda esa información la gente ya la tiene. Con lo cual lo que hacemos es aburrirlos y no darle nada en concreto. Entonces hay que ver la manera en la cual hacemos el clic. Por ahí hay situaciones que han pasado, no digo que pase ahora, pero uno puede decir, ¿lo conociste vos a este médico que trabajaba no sé en dónde, en el hospital Pirulo? Sí, sí, me acuerdo porque vino una vez, bueno, ¿sabías qué le pasó? Sí, tuvo un hijo que, no sé, tuvo una meningitis. Ah, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y no estaba vacunado. ¿Sí? O tuvo una cuestión con la gripe A, no sé, y se complicó. Entonces uno lo trae a la realidad. Pero no es que buscar tampoco datos que sean mentiras, sino que uno tiene que buscar datos que puedan movilizar a alguien, ¿sí? Cuestiones, anécdotas, preguntas, situaciones que de alguna u otra manera al otro, en vez de seguir mirando para el otro lado, te mira a vos, gira la cabeza, porque le interesó lo que estás hablando. Si vos te plantas en tu servicio y contás, ¿saben lo que le pasó no sé, a Juancito? Y todos, así no sepan ni quién es Juancito, van a girar y van a mirarte, te van a mirar. Entonces ahí hay algo que tiene que ver con la comunicación de qué es lo que me puede interesar. Capaz que después contás qué le pasó y ahí la mitad de la gente ya sigue con su mundo. Claro, hay que Entonces, estar atento entonces a esas situaciones que surjan en el servicio, por ejemplo, donde estoy, que puede servirme también para después contarlo en la claro, presentación misma. vos estás profundamente convencida de que, y eso hay evidencia aparte, pero vos estás convencida, porque eso es muy importante, que uno esté convencido de lo que quiere vender, porque si no, no hay como honestidad intelectual. No, uno no es digamos, un vendedor de fármacos, ¿sí? Entonces estamos convencidos de algo que queremos que la otra persona lo compartan y lo puedan también trabajar. Vos estás convencida de que la simulación en la educación de los profesionales de salud es un instrumento que mejora no solamente la formación, sino el resultado final que tiene que ver con la mejor atención de los pacientes. Entonces, ahí hay que buscar ejemplos concretos, o sea, la evidencia te va a decir cosas, pero la gente sigue pensando que es algo que no le pasa a ellos. Sí, como, bueno, está bien, eso pasa, no sé, en Estados Unidos, en Japón, o bueno, está bien, ahí tienen plata para esto, para aquello, o lo hacen en un hospital privado, con lo cual también hay una cosa como de desconexión, a mí no me pasa. Entonces hay que ir a situaciones puntuales que tienen que ver con la formación y por ahí fijarse si hay algo que la simulación hubiera mejorado. Y mejor si es de una manera drástica, ¿sí? No algo que tampoco represente un cambio muy, muy leve, sino situaciones que la simulación hubieran definido cuestiones, y no solamente para esa persona, suponte que estás hablando con alguien de tu servicio, sino también preguntarle, lo que sirve muchas veces, es preguntarle por amistades, seres queridos, que han pasado por una situación, por ejemplo, quirúrgica, ¿no? Que esto se usa mucho en cirugía. Y vos que tenés un familiar así, o alguien ha tenido un familiar internado y que lo tuvieron que operar o tuvieron que hacer un procedimiento de esta manera,
y eso no salió como se esperaba, ¿ustedes creen que el aprendizaje basado en simulación lo hubiera mejorado? Y vos no das ni siquiera una respuesta, no decís ni sí ni no. Pero a las personas que ya les tocó de cerca, ya sea personalmente o porque tienen un ser querido en esto, ya los traes, ya empiezan como, ¿qué pasó acá? La curiosidad, en este caso no los tiene que matar, pero sí los tiene que atraer hacia tu presentación. Hay muchas maneras que obviamente después cada tema, como yo decía, tiene una manera de presentarse, que depende de vos, de ustedes, de cómo es cada uno. Por ahí cuando nos adelantamos con el video de Ken Robinson, hay muchas personas que me decían el tema del humor está muy bueno, pero yo no soy así. No puedo contar anécdotas y que la gente se ría. Y es verdad, hay gente que no le da para ese lado, entonces no hay que hacerlo. Eso no es chistoso, digamos, cae en el No le ridículo. va a salir. Entonces hay que analizar el contexto, si da o no da para hacer determinada cosa, y ahí es donde uno se tiene que mover. Si tu presentación fuera a ser dada en otro lugar, capaz que tenés que prepararla de otra manera. Pero en este caso la tenemos que adaptar a este público, ¿sí? Tu idea está, pero tenemos que adaptar los contenidos, el objetivo, a cómo vemos, cómo atraemos al público. Y luego le tiramos todo. Es como el vendedor, el buen vendedor de lavarropa, ¿sí? En definitiva, uno no es que no necesite algo, pero a veces donde ese algo no está tan claro, el buen vendedor te va a hacer sentir la necesidad. Y ahí es donde te tiene. Y después ya entras al local y te empieza ahí a preguntar un par de cosas y uno ya queda atrapado, ¿sí? Pero ahí estamos vendiendo algo que quizás el mismo vendedor no lo va a vender o no lo va a comprar. Nosotros estamos vendiendo productos que salen de nuestro corazón y que le hemos dedicado, vamos a dedicarle horas y horas y horas a preparar algo que a veces nos cuesta, a veces nos sale un poquito mejor, a veces no tanto, pero le hemos puesto sangre, sudor y lágrimas a las presentaciones que ustedes hacen. Y el objetivo tiene que ser único o puede ser más de... Eso es una buena pregunta que también ahora lo vamos a ir trabajando un poquito, porque más allá de esto, venga, acá está en la parte, estamos hablando un poquito de las dudas del teórico y demás, vamos a muy brevemente a conversar sobre el videito de Ken Robinson y luego vamos a ver este tema del objetivo, porque también es muy importante, ¿sí? Si ustedes tienen definido, llegan hasta el objetivo, van todo cumpliendo todo, llegan hasta el objetivo y ya lo tienen claro, ya tienen el 90% de la presentación hecha. Ya no hay duda de que va a salir bien. Después hay que corregir cosas de cómo es uno presentando, de las diapositivas, si es que va a haber diapositivas, cómo movemos las manos, cómo hablamos, las pausas, todas esas cuestiones. Pero ya está clarísimo el contenido. Ya ahí no hay duda, ¿sí? Antes de seguir avanzando, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta más sobre la audiencia y todas estas preguntas que se pueden hacer? ¿O el contexto? Bien, como decíamos antes, hay que pensar muy bien el tema de qué problema es el que va a resolver tu presentación. Toda presentación tiene que resolver algo, si no, ¿para qué está? Si yo voy a dar algo y no va a cambiar nada, es esas típicas presentaciones que son por obligación. Que bueno, la di porque me dijeron que tengo que dar esto, pero no sé. Y la gente que asistió también estaba por lo mismo. Vine porque me dijeron que tenía que estar. Y eso no mueva nada. Ese tipo de presentaciones las dejamos de lado porque no son las que queremos hacer nosotros. Tenemos que pensar bien cuál es el problema. Justamente aquí viene el tema de los intereses de la audiencia. ¿Cuál es el problema que tiene el auditorio? ¿Qué es lo que quiere saber? ¿En qué está interesado? Y si no está muy interesado, ¿cómo yo genero un interés que por ahí está medio oculto? Pero yo ya sé que tienen un problema. Por ahí lo veo más yo que ellos. Muchas veces pasa eso. Como te pasa a vos, Fanny, en este caso.
Vos ves que esto de la simulación es un temazo, pero el resto de la gente parece que está, no sé, en otro planeta. Bueno, ¿cómo hacemos entonces para pensar bien un problema? Porque del problema sale automáticamente el objetivo. Por ejemplo, sepan que un problema es una brecha que hay entre una situación ideal y la real. Eso es una cosa bastante básica, pero que a veces se pasa por alto. Escríbanme en el chat ustedes también, pónganme sí, ¿no? Si están de acuerdo con esto. O sea, un problema básicamente es una situación donde hay un espacio, una brecha, una grieta entre lo ideal que uno quisiera que esté ocurriendo y la realidad. Eso puede decir desde el sueldo que uno tiene hasta el lavado de manos o cualquier presentación que ustedes hagan. Ustedes hacen esto porque saben que hay una brecha. Puede ser grande, pequeña, muy ancha. Bien, acá pregunta Leo cómo hacer con una audiencia híbrida o virtual, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo sé si el feedback es poco o nulo? Bueno, eso también uno tiene que irlo preguntando, por ejemplo, usando el chat y preguntando si hay alguna duda. A veces, como en todos lados, hay públicos que por ahí no están participando mucho de alguna conversación o una clase. La parte virtual tiene un poco esa dificultad, un poco más pronunciada que en lo presencial, ¿sí? Pero no importa, hay montones de estrategias que uno puede también aplicar para que la gente que está en virtual se conecte o... Ustedes vieron que esto pasa mucho, a pesar de que la pandemia fue un gran aprendizaje en ese sentido, que al día de hoy uno ve clases universitarias donde hay, no sé, 100 personas conectadas y por más que el profesor diga que tiene que las cámaras prendidas, hay 10 que tienen la cámara y 90 que no. Y uno sabe que de esos 90 hay 50 que ni siquiera están delante de la computadora. Bueno, eso es algo muy difícil de resolver al día de hoy. En lo presencial obviamente no ocurre. Pero uno tiene que estar hablando y charlando como si todo el resto estuviera obviamente escuchando y prestando atención. Después, en todo caso, haremos un feedback y preguntaremos qué le pareció la presentación. Bien, entonces tenemos el tema de, por ejemplo, vamos a poner esto. Fíjense en esta idea. Uno puede hablar de que, no sé, hay determinados insumos en el centro de salud que no están disponibles para hacer tal cosa. Pero bueno, esa es mi idea muy general. Ustedes pueden ver que esto para muchas personas es un problema, ¿sí? Y no quieren avanzar más de esto. Dicen, no, vamos a hacer un proyecto que genere que esos insumos estén disponibles. Pero así está mal hecho. Así no estamos diciendo nada. Eso es muy inespecífico. Un problema mejor redactado, mejor especificado, para que todo el mundo lo entienda, puede ser algo así. Desconocimiento del inventario y disponibilidad de los insumos que hay para situaciones de emergencia en el centro de salud, tanto en el periodo tanto. Quizás esto algunos ya lo sepan, pero un problema y un objetivo tiene que tener, entre otras cosas, una delimitación temporoespacial. Es decir, yo tengo que decir en qué momento vi ese problema. No es que esto ocurre desde hace 20 años a esta parte, aunque puede ser. Pero tengo que delimitar, porque mi objetivo va a ir a resolver ese problema, no el que pasó hace 20 años. Y lo mismo temporal significa el periodo. Y la parte que es espacial es en dónde está ocurriendo esto. Es en todos los centros de salud, es un hospital. Entonces cualquier persona que lea este problema ya va a estar entendiendo hacia dónde va a ir el objetivo. Es muy importante el problema, tenerlo claro, porque fíjense en que luego el objetivo sale casi al instante. Fíjense, acá voy a repetir el problema para que ustedes lo puedan volver a ver. Era este el problema, ¿sí? Ahora, ¿cómo yo genero un objetivo de esto? El objetivo general sería. Simplemente voy a cambiar dos cosas, dos palabras. A veces se cambia alguna que otra más, pero en general, fíjense en qué fácil. Yo cambio la primera palabra
que puede ser falta, escasez. Generalmente el problema es algo que se plantea como en negativo, ¿sí? Y en un tiempo pasado. Entonces yo cambio la palabra desconocimiento por simplemente conocer. O sea, ¿qué es lo que quiero que pase? Si hay desconocimiento, quiero que la gente conozca. Normalmente un objetivo general siempre te van a pedir que empiece con un verbo en infinitivo. Esto, por ejemplo, de decir conocer, ir, ¿sí? Los verbos que terminan así, son los que hay que poner de entrada. A veces puede ir en el medio de la oración, no necesariamente al inicio, pero así queda como que muchos planificadores o gente que revisa trabajos y demás, que lo plantea de esta manera. Y fíjense en que también cambia la última parte, que yo dije que el problema lo veía en el periodo todo el año 2024, pero mi objetivo está planteado para resolverlo en un tiempo mayo, junio, julio, en un trimestre del año 2025. Entonces, un buen objetivo está haciendo que uno también indique en qué momento lo va a resolver. Ustedes van a ver muchas veces que, sobre todo en política, en salud, te dicen, bueno, vamos a aumentar la cobertura de vacunas. Y uno espera que, no sé, la cobertura de vacunas aumente por miles. Pero al no partir de un dato básico que es, bueno, ¿qué cobertura tenemos ahora? Yo no sé a dónde queremos llegar. O por ahí te dicen, hay un 70% de gente vacunada y lo ideal es aumentar ese porcentaje. Ahora bien, yo vacuné una persona sola y yo aumenté el porcentaje. Eso no es lo que normalmente uno está esperando. Pero así es como muchas veces se dibujan objetivos que no tienen resultados concretos. Eso también lo vamos a ver un poquito más adelante. Es más de detalle, pero es importante que tu presentación tenga que tener un objetivo también medible. Vieron que hablamos de objetivos SMART. Es un acrónimo nada más que viene del inglés. Uno puede ser el que quiera. Lo que te está diciendo es que un buen objetivo tiene que tener, digamos, partes que uno pueda medir, partes que sean específicas, partes que sean temporalizables, o sea, que esté indicado el tiempo en el cual uno lo va a hacer. Imaginemos otro tipo de, bueno, el mismo objetivo vamos a poner. Los insumos no están disponibles. Entonces, como dijimos antes, ¿es específico esto? No, no sé ni qué insumos, ni dónde, ni cuándo, no lo sé, no es específico. ¿Es medible? No puedo medir porque no me dice de dónde parto ni a dónde quiero llegar. No lo puedo medir. O sea, podría medirlo, pero en realidad no sé de dónde voy. ¿Es alcanzable? Sí, porque podría decir que, bueno, si consigo los insumos, pero tengo que especificar cuáles son. Al no tenerlos, es como si fuera un no prácticamente. ¿Es un tema relevante? Sí. Que haya insumos de cualquier índole en un centro de salud, un hospital, claro que es relevante. ¿Es temporizado? O sea, ¿me dicen qué tiempo está ocurriendo este problema? No. Con lo cual, un problema que está planteado así no me sirve de mucho. Ahora, cuando yo digo que quiero conocer el inventario, la disponibilidad, hablo del centro de salud, hablo de un tiempo, esto claramente que sí es específico, yo lo puedo medir, porque estoy diciendo voy a conocer el inventario, entonces voy a hacer un arqueo, voy a repasar todo lo que tengo y lo que no tengo. ¿Es alcanzable? Sí, es alcanzable. Habrá que ver aquí también con cuánta gente tengo que hacer ese inventario. ¿Sí? Si esto es una biblioteca de 5.000 libros y tengo una sola persona, por ahí no. ¿Es relevante? Sí, lo mismo que el anterior. Y está también temporizado. Entonces, lo que vamos a ir haciendo también es que una vez que tengamos planteado para qué es nuestra presentación, a qué público va dirigido, conozcamos un poco más todo eso, ya podemos ir definiendo un objetivo y ese objetivo tiene que ser un objetivo SMART, un objetivo que cumpla con estas características. Ustedes no olviden que cualquier cosa que hagamos luego, la estructura de la presentación,
las diapositivas, la forma en que hablemos, todo eso es porque nosotros nos tenemos que dirigir a una audiencia. Nuestro objetivo es mover a la audiencia de un punto A un punto B. Eso es lo que tenemos que conseguir. Es lo que tenemos que centrarnos en nuestra cabeza. Hay muchas técnicas, cuando yo le decía también que tiene que haber un mensaje fundamental y solo uno, eso nos ayuda a que nuestra cabeza se ordene. Por eso estaba esto que llamaban el test del ascensor, muchos nombres que pueden tener. En resumidas cuentas es, si alguien te cruza por la calle y te dice, hola, ¿qué tal? Tanto tiempo que no te veo, ¿a dónde vas? Voy al hospital que tengo que dar una presentación. Ah, sí, ¿y de qué? Y esto va siendo en el colectivo. Y en un minuto vos le tenés que contar de qué va tu presentación. Y lo tenés que poder hacer. Eso te obliga a ser sintético, a realmente definir cuál es la idea que querés transmitir. Hay una pregunta que se hacen muchos que es, si la audiencia tuviera que irse con una sola idea, pero solamente una, ¿cuál sería esa idea? Entonces eso nos obliga a veces a repensar una presentación y decir, a ver, pero otra vez se me va el mensaje. No, pues son 10 ideas las que hay acá, ¿no? No hay una sola. Van a ver que si uno hace este ejercicio, va a encontrar realmente cuál es el punto fuerte. Luego están las ideas secundarias, que vendrían a ser objetivos secundarios, que por supuesto van a haber más de uno, pero nunca se recomienda que haya más de 3 o 4. Imagínense ustedes sentadas escuchando una presentación que tiene 15 objetivos, que está bien, porque muchas veces sentimos que siempre nos falta información, que siempre nos quedamos cortos con la información que estamos poniendo o lo que estamos explicando. Y hay que agregar otro cuadro más, hay que dar otra diapositiva más, porque está faltando esto que también es importante. No estamos pudiendo ahí priorizar qué es lo más importante, sobre todo cuando hay un tiempo acotado. El extremo de esto lo tienen los trabajos científicos, que muchas veces te van a dar 10 minutos cuando mucho. Y en 10 minutos vos tenés que sintetizar meses de trabajo, ¿sí? Así que fíjense en cómo uno tiene que esforzarse para poder lograr identificar cuál es tu idea en tu presentación. Yo los voy a ayudar a eso, por eso, pero necesito saber el contexto porque todo eso tiene que ver con lo anterior. Saber bien cuál es tu idea va a tener que ver con el auditorio, con los intereses que tiene ese auditorio, cómo es ese auditorio y demás. Fíjense que todo esto que les digo, si lo piensan un poco, tiene una lógica, ¿sí? Que a veces se nos pierde mucho, como nunca nos dieron clases de pedagogía o en la facultad, ni lo hacemos como se nos ocurre. ¿Vamos bien hasta acá? Háganme preguntas, porque si no, es un poquito... Háganme preguntas. El objetivo sí o sí tiene que cumplir con la técnica SMART, ¿no? Con cada uno de los ítems. Sí, sí. Tiene que cumplir con todo eso. Por supuesto que después está la disgregación en objetivos específicos, que los objetivos específicos, todos ellos construyen, digamos, el objetivo general, ¿sí? Y cada objetivo específico también hay que pasarlos por ahí. Pero una vez que uno agarra un poquito la gimnasia, van a ver que es algo de sentido común. Siempre piensen que tienen que medir y que están brindando estos objetivos a personas que por ahí no están viendo la película entera, ¿sí? Sino que recién se enteran de qué va esto. Esa persona, sabiendo, por ejemplo, cuál es el objetivo, o qué es lo que se espera de una reunión, o por qué me invitaron a esta reunión, que me dijeron que venga porque no sé qué cosa, ya uno al finalizar la reunión tendría que haberse llevado esas ideas. Y esa persona también, si uno le pregunta luego, ¿te quedó claro esto? ¿Entendiste por qué, cuál era el objetivo de mi presentación o de mi reunión?
Sí, entendí y es esto. Perfecto, listo. Entonces ahí es el mejor feedback que uno puede recibir y realmente uno siente que la presentación cayó donde tenía que caer. Y esto vale lo mismo para personas de un centro de jubilados o jurado de una defensa de tesis. Háganme preguntas, preguntas de lo que ustedes están pensando hacer. O sea, básicamente lo que nos estás diciendo es que si nosotros somos claros en la idea y lo transmitimos en el objetivo, ahí estaría nuestra presentación básicamente. Claro, ahí está todo esto hecho. Digamos, si vos sos un vendedor de lavarropas, ¿cuál es la idea que le querés transmitir a alguien que pasa por la vereda de Frávega, por la vereda del comercio? Es decir, yo le tengo que interesar. Mi objetivo es que esa persona compre. Puede tener un objetivo secundario, que se interese y que luego vuelva, porque eso también es lo que hacemos muchas veces. Pero yo tengo que generar en principio un interés. A veces pasa que el vendedor está en la puerta y va hablando con la gente y la gente no, obviamente, es un público muy heterogéneo. Pero cuando vos estás en una situación de este tipo, tenés que lograr definir claramente un objetivo. Y si vos construiste ese objetivo basándote en el contexto, en los intereses de la audiencia, en los intereses tuyos, vos tenés que estar convencido plenamente de qué problema es el que va a resolver tu presentación. ¿Es una nueva técnica quirúrgica que la gente ha dejado de lado o no la conoce tan bien o la escuchó pero no sabe bien qué evidencia tiene ahora, si es mejor o peor o qué pasa con eso? Ahí es donde tengo que apuntar. Y ahí es donde yo agarro el interés de la gente y luego se van diciendo, mirá, la técnica esta que me dijeron hoy, la voy a poner en práctica o voy a aprenderla porque me han demostrado que es mejor que la anterior, ya sea en cuanto a insumos, a técnica o los resultados que el paciente siente que tuvo con esa técnica quirúrgica, ¿sí? Porque uno puede aprender una técnica y el paciente dice, no, esto no me sirve. Entonces, uno va juntando datos y dice, los pacientes también han sido beneficiados. Hemos hecho entrevistas y encuestas y las comparaciones con otros pacientes que han sido sometidos a la otra técnica han mostrado un resultado enorme a favor nuestro. Obviamente que hay que hacer un análisis estadístico bien hecho, pero son datos que si tu presentación lo que quería provocar era conocer una nueva técnica, conocer las diferencias entre una técnica y la otra, conocer los beneficios, ves que son diferentes objetivos que tiene esta técnica comparada con la otra, son diferentes cosas. Entonces uno tiene que tratar de definir a dónde quiero apuntar yo. Si es una técnica que el auditorio, por ejemplo, ya conoce y tiene cierto rechazo, porque a veces puede pasar así también, ¿cómo yo me ubico ahí para demostrar que esta técnica en realidad es mejor? Entonces tengo que ir a trabajar. Ahí empiezo con la pregunta retórica y con datos que me sirvan claramente de apoyo a lo que yo estoy planteando. Porque si no me los muevo de ese lugar de resistencia, a veces fundada, a veces no, no puedo lograr mi objetivo. No puedo lograr resolver ese problema. Partimos de la honestidad del presentador. Todo presentador quiere que haya un cambio. Yo estoy sentado escuchando porque ya sé que algo de lo que me van a decir quieren que yo transforme. Una práctica, un hábito, no sé, una técnica de estudio, lo que sea. Yo estoy sentado ahí porque el que está en el escenario me va a convencer de algo que yo habitualmente no estoy haciendo ahora. Me va a mover de un punto A a un punto B. Vos tenés que definir qué es lo que querés que pase con ese auditorio. Por eso hay que conocer la audiencia. No es lo mismo si son jefes de cirugía que tienen 40 años de experiencia o que ya tienen experiencia en esta técnica y la rechazan, a que si son residentes de primer año de cirugía. No es lo mismo. ¿Se va entendiendo un poco? Sí, completamente. Profe,
Sí, Quería hacer una pregunta. sí. Entonces, cuando uno empieza hace la presentación, es muy distinto a plantear, por ejemplo, la pregunta problema que uno hizo en el trabajo de investigación. No es lo mismo ese objetivo, ¿no? Que usted está No, hablando. Es no, como porque plantear otro objetivo. no, la pregunta de investigación está bien porque en realidad es la pregunta que vos querés resolver. O sea, vos decís, yo me hice una pregunta, yo me hice el trabajo por ejemplo, vamos a suponer una tesis o un trabajo científico, que a veces te piden que tiene que haber una pregunta que dispare la investigación. Bien, yo me hago esta pregunta, ¿sí? Esta hipótesis tengo. Entonces, hay una diferencia entre hacer una pregunta y la hipótesis, porque la hipótesis se escribe más en términos como afirmativos, más que como pregunta, pero no importa eso. Si vos te haces una pregunta de investigación, si A es mejor que B, vos podés empezar tranquilamente contando también una anécdota. ¿Qué te motivó a vos a hacer este trabajo, por ejemplo? ¿Qué es lo que a vos te hizo que pases horas, horas y horas buscando bibliografía a ver si A era mejor que B? O si una situación X se puede cambiar de esta manera o haciendo esta cosa, haciendo la otra. Ahí está el centro de tu presentación, porque vos te hiciste esa pregunta. Eso tiene que ver con la narración de cómo uno cuenta de por qué me hice esa. No es que me dijeron a mí, haz esta pregunta y investigar, sino que hay una motivación que a mí me hizo ver esto. Y eso es, vos podés plantear la pregunta, podés dejarla, por ejemplo, en una diapositiva proyectada, pero vos te parás y mirás y haces una pregunta de estilo retórico, de estilo, ¿ustedes sabían por qué? ¿Ustedes se imaginan por qué yo me hice esta pregunta? Y la gente puede decir, yo no tengo ni idea por qué vos te hiciste esta pregunta. O sí, capaz que hay gente que se hizo la misma pregunta. Porque algo pasó en tu trayecto formativo, de asistencia, que vos te hiciste esta pregunta. Algo ocurrió. Y eso es llegar al otro. Porque lo personal nos llega también a nosotros. Si vos me decís, a mí me pasó tal cosa y por eso descubrí que hay que resolver esta situación, me vas a convencer seguro. Ahora, si me decís la pregunta de investigación es, ¿por qué los chorizos hechos a la pomarola son más ricos que los...? Y está bien, me puede interesar, pero estoy lejos. Estoy allá lejos, ¿sí? Estoy en el escenario allá a 100 metros. Y le dejas acercarse. ¿Cuál era, por ejemplo, la pregunta de tu trabajo? ¿Cuál era? Sí, ahí le digo. Más o menos vamos viendo un poquito Sí. en detalle. ¿En qué medida impactan la edad, los antecedentes gestacionales y el control posaborto en la recurrencia del IVE? Ah, está bien, está bien. Sí, eso te había contestado algo por el WhatsApp. Claro, vos te haces una pregunta y esa pregunta obedece a muchas cosas. O sea, vos estás viendo algo que no está bien. Ya estás diciendo recurrencia de algo que no estaría bien, que la gente tenga interrupciones 2, 3 veces. Algo está pasando. Entonces, tu pregunta es si estos son los factores que influyen. En tu caso, la edad o, bueno, algunos otros factores más, ¿influyen o no? Después, tu respuesta será influyen o influyen de esta manera o no influyen, que eso también es investigación. No todo lo que uno descubra tiene que ser positivo. Pero vos ahí te haces una pregunta y tu pregunta tiene una motivación personal. Pensalo así y vas a ver que algo de eso hay que te motivó a descubrir esto. No es que te obligaron a hacer un trabajo, sino que vos decís, bueno, acá algo pasa, me hace ruido esto. ¿Por qué vienen de vuelta? ¿Por qué no tienen un método efectivo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? Ahí igual hay muchas preguntas para hacerse, pero en principio, aunque esté la pregunta planteada así, vos tenés que ver que la gente tiene que interesarse por algo más humano. Volvemos a lo mismo. No es que siempre hay que dar estos ejemplos, pero digo lo que se me viene a la cabeza ahora. Podemos decir, no digo que si alguno de ustedes en el auditorio ha pasado por esta situación, porque obviamente es un tema muy tabú, pero podemos decir, algunos de sus pacientes han pasado por esta situación.
o algún familiar o una amistad que ustedes sepan ha pasado por esto, por la recurrencia de tener que interrumpir 2 veces, 3 veces. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué es lo que ocurre? Siendo que, por ejemplo, sobre todo en Cava, hay cierta accesibilidad a los métodos y demás. ¿Cuál es el problema? Y uno puede hacer estas preguntas y no responderlas en el momento. Entonces los obligás a la gente a que preste atención. Porque si están escuchando esta presentación, también debe haber cierto interés en ver cómo se resuelve este tema. No me acuerdo la audiencia que habías puesto vos ¿que era una clase o era un trabajo científico? No lo llegué a subir, sobre el archivo me empezó como a bañar, ¿viste? No se me terminaba de abrir. Es un congreso. O sea, que es un trabajo científico que vas a presentar, como tipo una presentación oral. Sí, es virtual. También es virtual, perfecto. El tema ahí sería, bueno, por un lado también ver, como decía antes, te estás dirigiendo a un jurado, más que nada, ¿sí? Puede haber 50 personas más conectadas, pero en esa presentación seguramente va a haber alguien que es jurado, que corrigió tu trabajo, o te va a hacer preguntas y demás. Y también hay un tiempo, eso también es importante. Por eso es muy, muy fuerte el tema de definir claramente qué quiero que esta gente se lleve. Si es claramente saber por qué pasa esto de la recurrencia, o decir, nuestra investigación no ha alcanzado a determinar por qué pasa esto. Eso también es un análisis honesto. De hecho, hay muchos trabajos científicos que dicen, hacen falta más investigaciones para definir si esto es mejor que lo otro. Así que hay que ver ahí, primero, ya sabemos que es un jurado en todo caso, que tenés un tiempo acotado, que seguramente no va a superar los 10 minutos o menos. Sí, son 7 minutos de presentación y 3 minutos de preguntas. Claro. Por eso, vos en 7 minutos tenés que presentar todo esto. Pero siempre, cuando vos decís, imagínate que hay, no sé, en el escenario virtual, está un jurado, 2 ahí mirando, pero también hay 10, 15 personas. Vos hacés la pregunta, porque el mismo jurado puede tener esta pregunta. Se supone que el jurado son personas que también pueden estar afectados por esto, si no, no estarían corrigiendo tu trabajo, ¿sí? Entonces, tienen conocimiento de la temática. Con lo cual, al hacer esta pregunta, vos te estás demostrando una justificación de esa pregunta y también qué es lo que te movilizó humanamente a resolver eso. Toda investigación, y las mejores investigaciones salen del corazón, ¿sí? De lo que a uno se le ocurrió pensar por qué cayó un meteorito en tal lugar y no cayó en otro. Sale de una cosa muy íntima, y a veces son preguntas muy vagas, pero así empieza la cosa. Entonces el proceso de investigación está bueno cuando uno dice, ¿por qué? ¿Qué te motivó a averiguar este tema? Y ahí se arranca con el resto. ¿Cuándo es esta presentación, Laura? El jueves. El jueves es. Ah, porque está bien, porque... No, el jueves no, perdón, el viernes a la mañana, a las 11. Porque creo que habían quedado que me lo iban a pasar el PowerPoint, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Sí, en estos días le paso. Ya igual no puedo modificar lo que mandaron porque, o sea, la semana pasada ya teníamos tiempo límite para pasarlo. Claro. Ellos lo tienen que tener para poder proyectarlo. Sí, ellos ya lo tienen, pero uno igual puede hablar, puede darle una buena vuelta de tuerca, ¿sí? A lo que uno presenta, o cómo presenta, ¿sí? O sea, si ya lo tienen, uno tampoco tiene que andar repitiendo todo, o puede tranquilamente decir, bueno, quiero hacer algún ajuste en la presentación, porque me parece que hay que hacer un poquito más de eje en esto. Eso también pasa, y no hay ningún problema. Todo sea en pos de mejorar el beneficio para los usuarios. O sea, si yo digo, no, mira, la presentación que te mandé hace una semana, nos dimos cuenta que está mal hecha y ahora te queremos presentar esto porque nos parece que es mejor, no solamente para ustedes, sino para los beneficiarios finales, nadie puede decirte no se puede hacer.
¿sí? Entonces, la presentación es una oportunidad que te dan para modificar también cosas. Entonces, por ahí es muy estructurado y bueno, te dicen, no, mira, eso no se puede cambiar, listo, pero vos en lo que vas hablando sí lo puedes cambiar. Sí se puede hacer eso. Entonces, pues después quedamos en privado para ver cómo hacemos el speech de la presentación. Bueno, ¿Alguien más tiene, por ejemplo, las presentaciones o las ideas de presentaciones que tengan para ir, por ejemplo, afinando un poquito, ya sea la idea, ya sea el objetivo, ya sea una otra cosa que... Yo puedo hacer una pregunta, Dante, Sí, respecto al objetivo, llevándolo a mi caso, ¿no? En la parte medible, no sé cómo lo podría armar, porque si tiene que ser medible con un numerito así, cuantificándolo, digamos. muchas veces, digamos, se puede utilizar un número, que es lo que uno está por ahí más acostumbrado, pero otras veces hay cuestiones que tienen que ver con las sensaciones. O sea, si vos querés medir el impacto que tu presentación tuvo en el auditorio, a veces lo que uno tiene que medir es satisfacción. Y eso se mide de otra manera. ¿Sí? No sé si hasta punto tu pregunta. Pero si vos Sí, querés decir, para, bueno, uno puede decir, bueno, no sé, de las personas que han venido, el 20% de los que han venido me han venido a consultar sobre cómo se podría implementar algo en el servicio, porque suponete que puede venir gente de otro servicio, de otro lugar también. Entonces yo lo que evalúo, si tuvo éxito o no, es si hay 5 personas más que me han venido a preguntar específicamente cómo poder implementar esto en mi servicio. O por ahí tu objetivo sea que en tu servicio esto se implemente. Entonces, tu presentación va a estar ligada a ese objetivo. Yo quiero que esto se logre en mi servicio. De acá a un plazo, por ejemplo, se empiecen a implementar políticas o a una cosa que me esté dando la noción de que se está implementando esto en mi servicio. Se gestionó esto, se gestionó aquello otro. Yo te decía que la resistencia que hay siempre a esto es el costo, sobre todo cuando estamos en el público, y no tendría que ser así tampoco, porque por más que tenemos el sistema público, no es que tiene que ser pobre todo, sino que uno tiene que generar, lograr que la gestión económica, convencer a las personas que tienen que poner plata. Ese es el punto. Uno puede hacer un análisis de costos también de esto. Una vez pasó que estábamos dando un taller de RCP y no teníamos los muñecos, que son los muñecos más básicos que Claro, para hacer. lo tuvimos que pedir al SAME y el SAME tenía 2 muñecos nada más. Alguien averiguó cuánto valía antes de la pandemia, era un montón de plata. Entonces, si uno dice, yo en mi servicio quiero tener este simulador, este otro, tiene que necesariamente hacer un análisis de costos, porque si no, no vas a lograr convencer al que va a firmar, ¿sí? A veces hay proyectos o presentaciones que se orientan a eso, a conseguir un presupuesto o a conseguir una aprobación de un proyecto que a veces lleva plata, lleva mucho dinero. ¿Cómo convenzo yo al jefe del servicio o al director del hospital de que tiene que pedir plata para esto? Suponete, si al tipo le falta, no sé, de repente renunciaron todos los médicos de guardia, ¿sí? Del Hospital Piñero, se fueron todos, el tipo al otro día va a estar pidiendo por todos lados que le manden los médicos de guardia, de donde sea, porque siente la necesidad. Ahora, si había, no pasa en el Piñero, pero suponete que hubiera 10 médicos de guardia, y se va uno y lo reemplazo por un residente, y uno dice, no, hay que conseguir un médico de planta, hay que hacer un concurso, no le vas a mover un pelo. ¿Se entiende? O sea, hay que ponerse también en el lugar del otro, sobre todo cuando tiene que firmar, pedir cosas, insumos, todo eso tiene que justificarse. Y ahí está el punto en el cual un proyecto como el tuyo, que requiere una implementación a menos que uno tenga una conexión en algún lugar que dice, me facilitan
todos estos insumos que salen $50.000, me los facilitan y no hay ningún problema. El Estado no gasta nada porque los tenemos acá. Listo, es una donación, suponete. Obviamente que ahí, al que tiene que firmar, no hay ningún problema. El insumo lo tenés. Después tenés que ver si a la gente también le interesa. A los que están con vos. Porque este es otro punto. Si a nadie le interesa, al director menos. Pero si vos convencés a una masa crítica en tu servicio, en la gente que está en el Hospital Piñero, ya sea de pediatría, de ginecología, de medicina general, de lo que sea, de que la simulación son estándar de calidad en educación, ahí haces una masa crítica y al director le es más difícil decir que no. Pero tenés que tener, lo básico es eso, soldados que te apoyen. Si esa parte no sale, es como que hacia arriba no va a llegar. Es muy difícil. Y el objetivo lo puedo apuntar como para generar el interés de los profesionales de salud. No sé si a nivel hospital o a nivel neo, pero por ahí es generar ese interés Suponete que como sea para... a nivel NEO, que es un poco más chico. O sea, yo quiero generar interés. Después, ¿cómo se mide el interés? Eso también hay una serie Como, de escalas que claro, podemos... para armar un equipo de trabajo, ¿no? Para hacer Exacto, simulación. Y por exacto. ahí llegar a capacitación. Propiciar la formación de un equipo de trabajo en educación basada en simulación, en el servicio de NEO, suponete, en un periodo de 6 meses, una cosa así. Entonces eso ya tiene cosas para medir. Hay que ajustarlo más, ¿sí? Pero vos tenés que ver cuántos son en NEO. ¿Son 2 personas? Entonces tengo que convencer al 100%. Si es un servicio de NEO de, no sé, la maternidad Sardá, vas a tener 50 personas y capaz que consigo 10 para esto. Entonces, ¿cuánta gente son en NEO? ¿A cuánto vaya sondeaste que más o menos esta idea le puede interesar un poco? Todas esas cosas como que hay que ponerlas, porque ahí eso le da la viabilidad al proyecto. Tu presentación es más que nada de la índole de un proyecto, ¿sí? Que es algo a construir a futuro. Hay un problema que vos ves prácticas que pueden ser mejor hechas si empezamos con el tema de la educación en simulación. Va a haber menos errores. Entonces a eso tenés que convencer al resto. Porque si uno no siente que tiene un error, no va a modificar. Hay que ir ahí con lo tuyo, hay que ir bien específico, hay que indagarlo mejor. Hay que profundizar mucho en esa audiencia. ¿Quiénes serían los interesados? ¿Cuánta hay gente que se opone por la razón que fuere? Porque no tiene ganas de hacer nada, porque, no sé, por lo que sea. Siempre hay gente que no sé de qué se trata, pero estoy en contra. Siempre hay ese tipo de gente también. Así que eso tenemos que, por eso es el análisis de la audiencia. Si no, no vamos a poder convencer, por mejor intención que tengamos, y después nos frustramos. Y después queremos, esto es un desastre, me voy de acá porque no. Entonces, para no caer en eso, es que tenemos que hacer una investigación, que es el análisis de la audiencia, qué intereses tiene, qué tan viable puede ser lo que yo estoy planteando. Por eso es que a través de estas grillas y demás que vamos a ir haciendo, ustedes van a ir viendo que cuando llegue el momento de la presentación no va a haber fallas. Es más, si hay presentaciones que por ahí son, por así decirlo, muy pretenciosas, también hay que bajarlas a tirar. Quizás hay que desmenuzarlas más e ir, cuando, digamos, mover de A a B a la gente. Es un trecho muy largo, hay que hacer escalones en el medio, para que la gente pueda subir escalón por escalón, ¿sí? No llevarlos de golpe a un lugar que no conocen. Entonces hay que llevarlos con cuidado también, porque la gente siempre es muy conservadora, tiene esa tendencia normal, todos la tenemos. Estar en mi lugar, estoy cómodo, ¿para qué me voy a mover? Me voy a mover si el costo de moverme es claramente un beneficio, si no, no voy. Yo quería preguntarte algo, porque mira, Sí. también tengo la idea de otro trabajo, ¿no? Pero más o menos para lo que yo te estoy entendiendo, por lo que vos me estás diciendo, también no se trata solo de la presentación del trabajo, sino se trata de buscar un objetivo común.
Yo, por ejemplo, me pongo a pensar rápidamente, es un hospital de trauma donde yo trabajo en el otro lado, Sí, y digo, no, yo me he dado cuenta que la dificultad que hay en las transfusiones sanguíneas, ¿no? ajá. Porque son pacientes que necesitan bastante transfusión sanguínea y a veces no se llega a eso. O sea, Eh, falta de insumo. ¿A eso te claro, referís? Sí, está bien. claro, pero puntualmente la sangre, porque Sí, sí, son sí. pacientes con heridas de arma de fuego, blanca y todo eso, entonces necesita, porque yo he visto la necesidad particular de esa parte. O sea, Son pacientes no hay que, sangre. El insumo sería la sangre y está faltando. No hay donantes claro, suficientes, ese tipo de cosas. claro, Está bien. pero como un desarrollo de transfusión masiva de sangre, Sí, porque pierden, porque hay protocolos de transfusión masiva ya específicos, establecidos, digamos, en diferentes áreas. sí, Yo sí. poniéndome a pensar eso porque obviamente sí, sí, es algo que lo tengo pensado en la mente, pero bueno, todavía no lo he desarrollado. Pero yo como para preguntarte, entonces está perfecto pensarlo así, Sí, sí, sí. como para que haya un banco de sangre, poner en el hospital, Por por ejemplo, ejemplo. vos ves un problema, si muy, primero siempre el problema empieza como una cosa muy, una neblina, una nube así, nada muy armado. Y vos decís, yo acá veo un problema, hay un problema con las transfusiones. No se llega a ejecutar la cantidad de transfusiones que habría que hacer, ya sea porque hay demasiada demanda o porque falta el insumo, por la razón que fuera, Claro, hay que no, analizar eso. yo te doy un ejemplo básico, digamos. Sí, Paciente que entró a operar, que qué sé yo, que tienen 2 litros de sangre en el abdomen y que le están pasando una unidad. O sea, sí, ¿entendés? Y a sí, veces sí, no sí, salen porque no están bien reanimados. claro. Sí, sí. Entonces ahí vos lo que estás proponiendo es una optimización también de todos los pasos a seguir, del protocolo en este caso, a seguir. Vos estás viendo un problema en algún lado ahí, en algún lado está el problema. El resultado final es que por ahí muchos pacientes que tienen un mal final podrían no tenerlo si se cumplieran estos pasos previos. Vos estás como analizando algo ahí, te hace ruido en esa situación. Y si vos quisieras hacer una presentación al respecto, siempre es lo mismo. O sea, tu presentación intenta resolver un problema. Y el problema debería ser como bien clarito para que todo el mundo también lo pueda entender y ver si esa solución que vos propones realmente la vamos a ejecutar. ¿Sí? A veces hay imponderables o demás, o situaciones X que no van. Por eso siempre uno dice, conozcamos al auditorio, porque hay gente que puede tener desconocimiento, hay gente que puede tener resistencia, hay gente que puede ser negligente, esto pasa en todos lados también, con lo cual son todas trabas, pero hay gente que también puede ser potenciadora de esto. Entonces, uno a veces empieza a hacer ese análisis casi sin querer queriendo y sin llenar una grilla, lo vas haciendo como casi inconscientemente, el análisis de la viabilidad que tiene la resolución del problema. Pero primero vos tenés que definir como mejor cómo es ese problema. Pasar de la neblina a una nube y después que esa nube se transforme en un cartelito que diga, esto es mi problema. En 2 renglones decir, esto es lo que yo planteo como un problema. Entonces mi objetivo va a ser resolver ese problema. Bueno, bueno, perfecto, gracias, Dante. Bien. Eh, ¿Alguien más que quiera preguntar alguna cuestión sobre las presentaciones que puntualmente tienen que hacer? El resto por ahí que tienen también algunos temas o tienen pensado hacer alguna presentación más adelante y también están con una idea muy vaga todavía. Pueden escribir también en el chat, si no, por ahí, el resto que está, digamos, porque hasta ahora vienen hablando mucho, bueno, bastante Fanny, Laura, Cristian, digamos, por ahí, no sé,
Cecilia, Romina, Almada. No quiero tampoco así como apuntar gente, pero digamos, simplemente porque todos estamos acá porque queremos resolver alguna presentación y queremos mejorar o alguna cosa que ya tengamos hecha de antes o que estemos pensando para el futuro o una presentación en algún lugar. Hola, buenas noches, Dante. ¿Qué tal, Sí, Cecilia? ¿Cómo estás? yo la mía, bueno, es un poquito más adelante en octubre, pero bueno, sí es la presentación de defender, digamos, ante la Sociedad de Mastología el trabajo de investigación que presenté. Yo en realidad el trabajo ya está hecho, ya está corregido, está aprobado, pero bueno, tengo que presentarlo al director de la sociedad en una sesión científica, ¿no? Sí, Bueno, yo obviamente ya conozco el público porque estas sesiones se hacen una vez por mes, todos los jueves, que todos los mastólogos van a presentar trabajos científicos, así que sí, más o menos sé la audiencia que hay, ¿no? perfecto. Y bueno, sí, ese trabajo lo tengo que más o menos presentar en 10, 15 minutos con diapositivas. Bien, Así que sí, sí, tengo que hablar del objetivo, del desarrollo, toda la parte estadística que, bueno, quizás, como vos decís, es lo que siempre suelen criticar o siempre encuentran ahí algo. Así que, bueno, yo tengo un poquito más de tiempo para hacerlo y defenderlo, ¿no? Pero bueno, sí. Eh, bueno, por ahí andame pasando el trabajo ya si está hecho y nada, lo voy mirando para ver cómo podemos, ya si ya sabes que hay un jurado, tenés 10 minutos, ya hay bastantes datos con eso porque uno tiene que ajustar cuestiones. Después si hay muchos datos, bueno, yo después le voy a pasar, no ahora, dentro de quizás 2 semanas, hay una persona, cuando uno habla de presentar datos, es un tema complejo presentar datos para que sean como atractivos y la gente no caiga de una CB a los 10 minutos. Hay una persona, ya falleció, pero es un sueco, que tiene muchas presentaciones de datos y lo hace de una manera que no te puedes perder. Y bueno, usa muchos recursos que uno a veces ni se imagina que quizás uno puede usar. Así que también les voy a dar esos tips de cómo presentar gráficos y datos, ¿sí? Porque los gráficos tienen la desventaja de que suelen ser demasiado secos o demasiados, poco falta de emoción. Entonces hay que dotarlos de algo más. Eso también hay cosas para hacer. Pero vale. bueno, siempre es lo mismo. La audiencia hay que conocer lo que más se pueda, indagar dónde están los puntos flojos de mi trabajo, dónde puede ser que me estén buscando el pelo al huevo, por así decirlo, dónde puede ser que me pregunten algo y yo cómo voy a contestar eso. Eso obviamente iba a ir después o no. A veces pueden ir, si yo me anticipo, eso llama anticiparse a estas preguntas. Si vos incluís esas posibles preguntas dentro de tu propia presentación, esa pregunta ya no te la van a hacer. Eso es también un truco que se usa mucho en la gente que presenta trabajos así como a jurados. Y no es un mal truco, está bien, está bien. Así que eso lo vamos a ir viendo también. ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Alguna otra trabajo que quieran consultar, que quieran? No tengan temor porque el temor nada, es acá nadie tiene la vaca atada, así que cualquier cosa que quieran. Pues ya va siendo 8:30, si no hay más dudas, ya podemos ir terminando y después yo les dejo la tarea, porque la tarea va a seguir siendo esto, de poder terminar de analizar bien la audiencia y luego vamos a pasar ya casi más personalmente a definir los objetivos de la presentación y de ahí sale toda la estructura.
¿no? La estructura de las diapositivas y cómo uno va a hablarlo, cómo lo va a comentar, cómo vamos a cerrar la presentación, que es otro aspecto sumamente importante. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Si no, ya nos conectaremos de vuelta entonces el martes que viene. El que quiera estar el viernes otra vez no hay ningún problema, porque si bien el eje va a ser un poco el mismo, hay muchas cosas que surgen que son diferentes. Y yo después les voy a dejar desde el fin de semana la tarea para hacer. En principio vamos a seguir haciendo el llenado del archivo, ¿sí? Porque eso también son muchas cosas y es interesante poder completarlo bien. Y luego, el fin de semana va a estar el nuevo video teórico para que ustedes también lo vayan viendo, ¿sí? Perfecto, Leo, no hay problema. Bueno, entonces nos despedimos hasta el martes, ¿les parece bien? El martes, gracias. Chao, Perfecto. Carlos, gracias. Muy bien, Chao. nos estamos viendo. Gracias, hasta el martes. Hasta el martes. Chao, chao.